Señor me prometió y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. ¿Y tú, ya descargaste la aplicación de Virgen de Guadalupe Radio? Es gratuita, puedes encontrarla como Virgen de Guadalupe Radio, disponible para Apple y para Android. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor, quiero saber tu voluntad. Dime, por favor, por cuál camino voy, que tengo miedo caminar y de perderme en la oscuridad. Y perdóname, mi Dios, si soy tan terco. El Señor ha fijado su trono en los cielos, y su realeza todo lo domina, vestido de gloria y majestad. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Pues muy buenas tardes, buenos días a ustedes que nos escuchan en retransmisión y buenas noches a ustedes que nos escuchan del otro lado del charco, como decimos en lo que es Europa, en la parte de Centro Sudamérica, en Estados Unidos y en todas partes que nos escuchas a través de la aplicación Virgen de Guadalupe Radio, a través de nuestras redes sociales. Gracias. Les invitamos, por cierto, a que visiten nuestro canal de YouTube. Es BGR 1380. Muy fácil. BGR 1380, B de Virgen, G de Guadalupe, R de Radio 1380. Para que tengas un poquito más de información, conozcas y puedas compartir los videos que estamos subiendo de todos los programas que producimos aquí en Virgen de Guadalupe Radio. Hoy, como ya es casi costumbre y me da mucho gusto, nos acompaña Bernardo Osorio, un gran amigo, una persona muy capaz, muy necesaria en estos tiempos que a veces andamos un poco perdidos entre este tiempo de oportunidad que tenemos de conocernos un poco más. Y digo, andamos perdidos porque no tenemos normalmente ese tiempo de darnos para conocernos más. Y a través del coaching que mi buen amigo don Bernardo Osorio puede ofrecernos, puede ayudarlos en este momento para conocerse más y sacar eso bueno que no conocíamos de nosotros y de ver lo que mucho que somos capaces. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fenomenal, ya aquí desde la Ciudad de México. A todo lo que has dicho, pues aparte de sumarle el tema de la belleza, ¿no? No, eso es, fíjate que... Está por demás decirlo, pero sí, yo creo que sí vale la pena que además de todo eso, o a pesar de todo eso, hay una conjunción de factores que no eran lógicos en una sola persona. Yo lo sé, a veces las formas cómicas de Dios de darle a uno mucho y a otros poco, ¿verdad? Y te tocó esa parte de poco. Bernardo, antes de empezar, quiero externar mi solidaridad personal, mi afecto, mi apoyo
todo mi cariño y el de muchísima gente con la que he platicado para el padre Carlos Dávalos. Hay una situación bastante difícil que él está enfrentando. Yo estoy seguro que al final del día saldrá la luz, saldrá la verdad y será inocente. Estamos casi seguros de esto. Yo lo conozco desde hace muchos años. Es una persona muy respetuosa, intachable, que ha en momentos difíciles, no solamente para nosotros en lo personal, sino para muchas familias, ha estado presente y ha demostrado que es un sacerdote santo. Así es que, Padre, rezamos mucho por usted. Créame que no soy el único que cree en usted. Muchísima gente cree en usted y sabemos que saldrá adelante, que saldrá triunfante. Yo creo que Dios a veces permite cuestiones a veces un poco difíciles, pero tiene alguna lógica. Quizás no la entendamos ahorita, pero más adelante sí. Así es que, Padre, cuente con nuestras oraciones, nuestra solidaridad, nuestro amor con usted, y échele ganas, como le dije, échele ganas. Nosotros seguiremos rezando por usted para que el poder de Dios se manifieste y salga a la luz la verdad, y usted salga, como dice la poesía, como las aves que cruzan el pantano y no se manchan. Nuestro cariño para usted, Padre. Don Bernardo, ahora sí, vamos a hablar un poquito. Fíjate que aquí, no sé, México, pero hace un momento me acabo de tener noticias de Tabasco. Ay, Señor, que debido a que la gente no se mantuvo resguardada el día 30 de abril y salió la gente a comprar cosas para los hijos, pizzas de alguna pizzería que estuvieron haciendo los especiales, resulta que anunciaron que el día 10 de mayo van a cerrar súpers y todos allá en Tabasco. No sé si es lo mismo en la Ciudad de México, pero como siempre, tan acertadamente para crear caos y confusión, la Cuarta Transformación allá en México, no es la excepción este fin de semana, 10 de mayo, y mucha gente está espantada, están haciendo compras de pánico y mucha gente no sabe qué hacer. No sé cómo está por allá la cosa, Bernardo. Fíjate que no solo van a tomar o han tomado esa decisión, sino que también, por ejemplo, van a cerrar los cementerios. Porque pues está un poquito el tema de que una de las cosas que más hacemos los latinos, los mexicanos, es ir el Día de las Madres a llevar flores a las madres que ya son difuntas, ¿no? Entonces van a cerrar los panteones para evitar aglomeraciones de la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, como que siento que esto es como un círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo dar permisos o cómo abrir el grifo si se nos abalanza la gente y abusan de la posibilidad de, ¿no? Uh-huh. Y de pronto cerrar el grifo es así como también algo como muy brutal, ¿no? Entonces de repente lo cortan y pues seguramente va a haber gente que va a querer visitar o entrar como que a la fuerza a los cementerios, ¿no? Entonces creo que en el fondo es un tema cultural que creo que los hispanos que viven en Estados Unidos ya no o lo han superado o están en vías de superarlo, o incluso me atrevo a decir, fue un aprendizaje ciertamente doloroso el desprenderse un poquito de ese aspecto que a los mexicanos todavía es muy importante, ¿no? Todavía aquí en México continuamente en las noticias aparecen notas sobre que pues una familia entró a la fuerza a la morgue para despedirse de su difunto, ¿no? Entonces, eso implica, pues bueno, repartir una infección. Leí la semana pasada todavía un par de notas de latinos que los llevaron de un país donde el coronavirus estuvo muy intenso y la regla decía, estás 15 días encerrados si vienes de tal y tal país, ¿no? Y pues el muchacho no se aguantó y pues tenía que
era la fiesta del abuelo de los 80 años y pues se llevó al abuelo y a 2, 3 más, ¿no? Entonces, son de esas cosas que uno dice, ah, caray, tenemos que pensar 2 veces las cosas, tenemos que sentir 2 veces las cosas. Y creo que en el fondo, y creo que puede ser duro lo que voy a decir, pero si no se los dices en vida, los mexicanos estamos acostumbrados a decírselos el día del funeral, ¿no? Entonces, si decimos las cosas en vida, lo más probable es que no te angusties tanto por el tema del funeral, ¿no? Cuando una persona muere, pues ya está en otro lugar totalmente distinto, está feliz. Si le pidiéramos regresar para despedirse de nosotros, nos diría, Nel, yo ya estoy feliz, acá arréglense ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema bien difícil de corregir, más cuando creo que muchos gobiernos prefieren la ignorancia de la gente a formarlos o a educarlos, pero es aquí donde pagamos todas las consecuencias. Sí, Bernardo, fíjate que precisamente el tema de hoy es ese balance perfecto, tanto espiritual como psicológico, entre lo que es la familia y el trabajo. Definitiva y desafortunadamente tienes toda la razón en cuanto hablamos de educación. Normalmente los gobiernos que mantienen a la gente en la ignorancia son aquellos gobiernos que al final del día tienden con el socialismo y tienden con las dictaduras. Yo creo y estoy de acuerdo contigo que nuestro país necesita educación de su gente, educación desde la raíz, para que de alguna forma, yo sé que esto es difícil para que lo hagan los gobernantes, porque obviamente tener un pueblo ignorante es tener un control, como lo hemos visto a través de estos años. Yo pienso, al igual que tú, que necesitamos reforzar la formación, reforzar conceptos básicos de familia, conceptos básicos de virtudes, para poder crecer y ayudar a crecer no nada más a uno como adulto, sino también a las nuevas generaciones, para que sean realmente generaciones más comprometidas, generaciones más conscientes de todo lo que es lo que Dios nos ha entregado, y ayudarlos a tener ese balance. Y hablando de ese balance, Bernardo, lo que está sucediendo y lo que tú mencionas en este momento de que, bueno, ya no lo hice en vida y lo voy a hacer ya que mi difunto ya pasó a mejor vida por alguna situación, ya sea coronavirus, por enfermedad, por lo que sea, y empezamos en ese momento a tener esa culpabilidad. Yo pienso, Bernardo, que estos días que hemos pasado en confinamiento, por así llamarlo, los que pueden y los que quieren, y posiblemente mucha gente no puede, aunque quisiera, por la cuestión económica, por vivir al día, nos puede ayudar mucho a darnos cuenta de que hemos llevado una vida desbalanceada o muy cargada hacia el trabajo, o muy cargada hacia la familia, o muy cargada hacia nosotros mismos, pero que no estamos llevando un equilibrio, válgase la comparación, como el planeta cuando Dios nos los entregó, ¿no? Ese equilibrio perfecto de que si una milla más a lo mejor hacia el sol o una milla menos hacia el sol hace una gran diferencia en el ecosistema. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Un poquito de diferencia con la Luna, y ese planeta no sería lo que actualmente es, ¿no? Hay algo que en el ambiente académico se denomina una visión sistémica de la vida, donde, a final de cuentas, lo que la ciencia dice es que cualquier acción que hagamos tiene una repercusión, ¿no? Es una ley o una regla que aplicamos siempre al tema de la ecología, pero en lo humano también se cumple esa regla, ¿no? Entonces, es un equilibrio que, quizás a diferencia del equilibrio ecológico, los seres humanos tenemos la posibilidad de alterar para bien y para mal, de manera consciente,
también ese equilibrio, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? De que si nosotros conociéramos a las personas que viven con nosotros, tendremos un montón de herramientas para lidiar con la convivencia y para lidiar también con el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, ¿no? Qué distinto sería si nosotros entendiésemos que cuando llegamos a casa, si tenemos una esposa que se dedica única y exclusivamente al hogar, llegar y no limpiarse los zapatos, pues implica una especie como de desprecio por el trabajo de nuestra esposa. Es como si alguien llegara a la oficina y nosotros tenemos ahí el trabajo que hemos terminado, gráficas o dibujos o la presentación, y el jefe pasa y dice, órale, qué bueno, adiós. Pues trabajaste en eso todo el día, te esmeraste, quedó muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos ese esfuerzo, podríamos ayudar muchísimo para buscar ese equilibrio entre lo privado y lo laboral, ¿no? Uh-huh. Si nos conociéramos y si conociéramos a las demás personas, ¿no? Sí, Bernardo, y fíjate que de hecho esto llega a convertirse en un grave problema, el desbalance en la productividad de los trabajadores, la productividad de nosotros dentro de la empresa, como también un desbalance que afecta a nuestra familia. Considerando, Bernardo, nuestra historia, ¿cómo podemos empezar a hacer cambios de fondo para ir encontrando ese balance? Vamos a empezar primeramente en la parte personal, y una vez que yo tengo la parte personal balanceada, es mi sentir, mi intuición, me permite balancear la familia, balancear mi relación con la esposa, balancear mi relación con los hijos, ser productivo con ellos y a la vez permitirme ser productivo en la compañía o en la empresa o en lo que estoy desarrollando, pero por otra parte, yéndonos más allá, poder ser más productivo en nuestra relación con Dios. Para mí lo primero y fundamental es el autoconocimiento y el conocer a los demás, ¿no? Porque ya de entrada puede ser, es muy factible que estés en un trabajo que no te gusta o nos vamos al otro extremo, estás en un trabajo que te fascina. Si no te gusta el trabajo en el que estás, tienes que buscar actividades que estén relacionadas con aquello para lo cual fuiste creado. Pueden ser hobbies, pueden ser deportes, puede ser lo que sea, pero tienes que buscar alimentar tu espíritu, tu forma de ser a través de la realización de actividades que te hubiera fascinado que fuera tu trabajo por toda tu vida, ¿no? El no tener el trabajo adecuado para tu personalidad implica un estrés muy, pero muy fuerte y muy profundo, ¿no? Las estadísticas hablan de que la mayor parte de las adicciones tienen una raíz en la insatisfacción laboral y la gente tiene que buscar placer, alegría, hormonas de la felicidad por otra parte. Entonces, si estás en un trabajo que no te satisface, entonces de entrada, para poder tener una calidad de vida y llevar a casa una calidad de vida, entonces tendrás que realizar ciertas actividades que te permitan estar como que un poco más libre, ¿no? Si estás en un trabajo que te fascina, bueno, llegar a casa empieza a encontrar ese equilibrio, empieza con que los tuyos también sepan cómo eres, qué cosas te fascinan y qué cosas te repugnan, ¿no? De tal manera de que cuando llegues a casa, cuando cruces esa pared, te encuentres con que si eres alguien con una tendencia como muy analista, alguien perfeccionista, minimalista, pues en el fondo lo que te gusta es leer y dejar de hacer el trabajo en la oficina no implica que dejes de explotar esa misma competencia, esa misma forma de ser, pero tiene que tener otras formas de manifestación. Entonces, si eres, por ejemplo, arquitecto y haces arquitectura a las mañanas,
por las tardes vas a llegar a casa y lo que te va a fascinar hacer no son cosas contrarias a la arquitectura, sino cosas con una misma base, como leer. Entonces, llegar a casa a leer, o que tu esposa lea en voz alta, o que tu esposa diga, bueno, vamos a leer un libro, o que compartas libros con tu esposa, eso va a llegar a ser, tiene que ser algo fundamental, ¿no? Para tratar de encontrar ese equilibrio entre lo laboral y entre lo privado. Mi segundo consejo sería, si queremos encontrar un equilibrio, tenemos que valorar lo que el otro hace, tanto si se dedica solamente a la casa o si también trabaja y dedica tiempo a la casa. Porque creo que cuando llegas del trabajo y te encuentras con que, pues no sé, lo primero que quiere tu esposa es que te pongas a lavar platos, pues es un choque así un poquito medio fuerte y genera algo de conflicto, ¿no? Pero si tú valoras lo que tu esposa está haciendo, pues evidentemente vas a poder encontrar un mayor equilibrio, ¿no? Un tercer aspecto es ¿por qué haces lo que haces? En inteligencia emocional se le llama motivación intrínseca y metas nobles. Encontrar equilibrio en el trabajo es hacerte esta pregunta: ¿por qué trabajas? Quizás ganas mucho, quizás estás en un súper trabajo, quizás aguantas mucho estrés. Y la pregunta sería, ¿por qué trabajas? Si te encuentras con respuestas como quiero tener un capital, error. No vas a encontrar equilibrio, porque vas a dejar de estar con los tuyos creyendo que los estás amando. Y un día, y es muy frecuente que los hijos le reclamen al papá, ¿por qué no pasas tiempo con nosotros? Y no nos quieres. Y el papá lo que piensa es que los quiero tanto que me paso el día trabajando. Es fascinante las dos respuestas. Que un papá se entere de que el hijo quiere pasar más tiempo con él. Es fascinante la respuesta que el padre le diga, solamente trabajo por ustedes. El problema es que no se comunican esas respuestas. Pero también, de manera como muy profunda, puede ser que el Señor no tenga bien alineados los objetivos por los cuales está trabajando. Entonces, si estás trabajando y trabajas duro y tratas de hacer bien las cosas porque quieres tener todos los medios materiales para formar una extraordinaria familia, vas a empezar a encontrar los medios concretos para encontrar el equilibrio en el trabajo. Si en esencia estamos mal en ese aspecto de por qué hago lo que hago, Adrián, es bien difícil encontrar un equilibrio, ¿no? Hay una anécdota que me fascina, que platicó el hombre más rico de México y uno de los 3 más ricos del planeta Tierra. Bernardo Osorio. Cuando él pensaba en comprar una empresa o un proyecto, se sentaba con su familia. Y el más chiquito en alguna ocasión preguntó, bueno, les dijo, a ver, hagan preguntas de por qué nos vamos a meter en este negocio. Y uno de ellos, que en aquella época era el más chico, sería alguien de unos 12, 13 años, le dijo, te vamos a ver menos tiempo si le entramos a ese negocio. Pues es una pregunta extraordinaria. No estoy diciendo que sea un santo ni nada por el estilo, no se me vayan por ahí. Lo que estoy diciendo es que qué interesante que alguien con tantas ocupaciones y con esa riqueza abismal le pregunte a la familia y se encuentre con esa inquietud del hijo que le permite encontrar equilibrio. Seguramente invirtió porque el Señor no deja de hacer negocio, pero seguramente puso los medios para no descuidar lo que a ese hijo, a esa edad en particular, le interesaba más. Quiero pasar tiempo contigo. Entonces, es fundamental, Adrián, y gente que nos escucha, que nos hagamos esa pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Si estamos mal en esa respuesta, entonces difícilmente encontraremos equilibrio. Podremos tener un super salario, podremos tener todos los premios del planeta Tierra, pero con un desgaste brutal porque el motivo es incorrecto. ¿Cómo establecer eso, Bernardo?
Mira, para mí lo fundamental es que hagas un inventario acerca de ti mismo, tanto de tu forma de ser, de tu inteligencia emocional, repases también cómo estás viviendo tu fe y empieces a acotar las cosas, ¿no? Entonces, si profesionalmente o si caracterológicamente hablando, eres una persona que te gusta realizar análisis profundo o te gusta innovar, ¿no? Te gusta hacer cosas como muy distintas. Entonces, primero tienes que definir qué es algo que te hace valioso. Transmitirlo a tu esposa, a tu esposo, a tus más cercanos y decir, a ver, yo soy este, ¿qué piensan que soy yo? ¿No? Hagan una pero una convivencia, una experiencia muy padre entre ustedes y digan, ¿quién crees que es papá? ¿Cómo crees que es papá? ¿Cómo crees que es mamá? ¿No? Entonces, siempre sugiero, hagan un test y obtengan el resultado, ¿no? Segundo, verifiquen que aquello que sale como fortaleza, todo mundo lo conciba como fortaleza. Es muy frecuente que cuando pasa el tiempo, aquello que nos enamoró de la novia, ahora nos aleja de ella, ¿no? Si nos enamoró porque era muy creativa y era bien chistosita y se le ocurrían muchas cosas, si no entendí bien ese aspecto, a los 10, 15 años, pues es que es una payasa y no se toma nada en serio, ¿no? Entonces empieza a convertirse en algo que juega en tu contra. Entonces, ese para mí sería la forma de empezar a acotar y listar aquellas cosas que me fascinan, listar aquellas cosas que a mi esposa le fascinan y listar aquellas cosas que a mis hijos les fascinan. Y empezar a encontrar ese lugar común donde todos nos vamos a encontrar de manera fascinante, ¿no? Por fuerza, si la genética no nos falla, tus hijos se parecen a ti. Por lo tanto, hay un montón de cosas que les van a gustar hacer de manera común. Y ahí vamos a empezar a acotar para encontrar esa división y buscar ese equilibrio, ¿no? Quizás, y me gustaría aclarar aquí, creemos, si hay que desprenderse de las cosas del trabajo, esa sería la máxima. No hay que desprenderse de tu forma de ser. Eso es básico. Si eres un innovador en el trabajo, en casa tienes que llegar a innovar, pero en cosas divertidas, en las tareas de tus hijos, en las rutinas de casa. Eso es fundamental. Si no distingues lo que es una habilidad a lo que es tu trabajo, es muy probable que te lleves las cosas del trabajo a la casa y dejes la habilidad en el trabajo. Y eso es confuso para todos. Bernardo, ahorita la primera parte de la que hablabas, no es ponernos en el roster como el reality show en el cual ponen a una persona y le empiezan, por así llamarlo, a hacer el bullying y sacarle sus trapitos al sol y sus verdades. Sí, no puede ser un riesgo. Es bien divertido. Digo, no puede ser un riesgo esto entre que salgamos de una de algo real a algo emocional, que de pronto, a ver, vamos a poner a Bernardo Osorio aquí, a ver qué piensas de Bernardo, y puede ser que yo tenga guardadas cosas contra ti, cosas en el interior, y no, pues es mi oportunidad para decirte de la A a la Z, ¿no? ¿Cómo caer en ese llevar ese, realizar ese inventario, pero que no te vaya a llover? Digo, a lo mejor te puede llover, ¿no? Pero que tú sepas realmente distinguir conscientemente qué es lo que sí y qué es lo que no. Mira, de alguna manera es una actividad que no sería la primera vez que la realizarías, ¿no? Pero como bien dices, hay que acotarlo, ¿no? Esto no es algo que puedas hacer después de una crisis o después de una discusión. Definitivamente no, porque entonces todo será mal interpretado, ¿no? Tiene que ser bajo un entorno de estamos bien, estamos felices, quizás previamente ver fotografías del tiempo cuando los niños estaban chiquitos o cómo han ido creciendo o fotos de los abuelos, para ir generando un ambiente donde
empiecen a resaltar aquellas cosas que nos caracterizan, ¿no? Y empezarlas a acotar como cosas que son valiosas, ¿no? Por ejemplo, sería bien interesante mostrar fotos de la abuela y decirle, a ver, ¿qué piensas de la abuela, no? Pues la abuela viene de la época de la Revolución y en aquella época pues salías de la casa y no sabías si regresabas. Y por eso la abuela es así, por eso es preocupona, por eso cuando vas a salir te echa encima 3 suéteres, 2 bufandas y ya tomaste tus medicinas. Las abuelas siempre dicen, aunque tengas obesidad mórbida, las abuelas siempre dicen, te noto flaco, te noto como que te falta, no te vayas sin desayunar, ¿no? Te voy a preparar un atolito para que amarre el tamal, ¿no? Entonces, si empezamos a entender así a nuestros abuelos, quizás el siguiente ejercicio que podemos hacer es con nosotros mismos y siempre, pero siempre, invariablemente, siempre decir, lo vamos a hacer con mucho respeto y lo vamos a hacer con muchísimo amor y con muchísima caridad, ¿no? No se trata de hablar de los defectos de las personas, sino de las formas de ser, ¿no? Yo le explico mucho a las parejas cómo de pronto ves una serie como Friends o como cualquiera y te ríes de las cosas que hacen, de sus manías. Pero en casa, esas mismas manías son unas tragedias. Nos agarramos a golpes por esas mismas cosas. No, repasemos todas esas cosas como si fuera una comedia, ¿no? Podemos, por ejemplo, una práctica que puede llegar a servir es, a ver, yo voy a invitar a tu mamá y tú vas a invitar a papá, ¿no? O con los hijos pequeños o con los adolescentes, ¿no? Pero siempre así protegiendo que no pasemos un límite que tiene que ser la caridad, ¿no? Y de verdad, Adrián, todos en el fondo sabemos aquello que nos gusta que nos digan, aunque sea en plan broma o en plan bullying, ¿no? Cuando uno da clases, por ejemplo, pues te queda claro el alumno que le encanta que le digan que es, pues en México decimos fresa, ¿no? Es como junior, que le gusta traer ropa de marca, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si tú le dices, eres un fresa, pues el joven va a decir con gusto, pues bueno, sí o no, o me tienes envidia, cosas por el estilo, ¿no? Pero si le dices, eso no te combina, le va a doler, le va a molestar. Entonces, en ambos casos sabes perfectamente lo que le fascina, lo que le gusta, qué vas a hacer con esa información, ¿no? Bernardo, entonces estamos hablando primeramente de establecer claramente los valores, tus valores personales y los de tu familia, para empezar a hacer este inventario. Pero me atrevería a añadir algo, ¿no? Corregir si es necesario los valores. No solamente hay que identificarlos. Normalmente el 90% de las personas están mal respecto de por qué trabajan. Me he encontrado muy pocas respuestas de por qué en el fondo trabajan, ¿no? Entonces, sí es identificar valores, pero también corregirlos cuando sea necesario. Fíjate que el otro día estaba viendo una serie y es una familia con 2 hijos. Van a recibir a otros amigos. Inicialmente empezó con que era un grupo que se reunía, que no tenían hijos. Después llegaron los hijos, 4 años después. Pues está la familia que va a recibir y están peleando, ¿no? Oye, no sacaste la basura, oye, que aquí, oye, que allá. No, pues que está sonando la puerta, no, que no la abres. Y atiendan a los niños y están en esa dinámica cuando llegan la otra pareja con otro hijo y llega otra pareja que no tiene hijos. Y está todo el contorno de discusiones de esto, del otro, hasta que al final, bueno, ya están sentados y empiezan a salir los trapitos. Te hago este comentario porque yo creo que eso está pasando ahorita en nuestros hogares, ¿no? Hay demasiada tensión por el confinamiento, los que lo están llevando al 100%, por los hijos, por la situación económica, por el espacio que se requiere, por el cambio en la cuestión del trabajo. Y vienen proyectos nuevos. Hay proyectos nuevos que estás por iniciar, obviamente al regresar al trabajo y todo esto. Llevas un periodo de tiempo en estas dinámicas. ¿Cómo puedes realmente llegar a un equilibrio cuando estás pasando todas estas situaciones?
¿Cómo darte un espacio y realmente poder fijar establecer claramente los valores, tus valores, los de tu familia, de forma asertiva? Fíjate que curiosamente las crisis te permiten mucha mayor asertividad, porque hay una especie de claroscuro, hay una especie como de contraste. Es como cuando pones una radiografía en este gabinete donde hay iluminación y puedes ver un hueso que esté dañado o el estado de un cuerpo desde dentro, ¿no? Entonces hay que aprovechar esas crisis para lograr esto. Pero hemos estado en programas recientes insistiendo mucho en ciertas prácticas o en ciertas técnicas. Les hemos hablado de la respiración. Y la respiración, el control de la respiración, que no es algo que inventó algún oriental o algo que trajimos de otra cultura, sino que siempre ha sido parte de la catolicidad. La meditación, la contemplación, el pedirle a Dios que me ayude a cambiar o a cambiar las cosas, siempre va precedido de un ritmo en la oración. Es lo que hemos descubierto recientemente. Cuando uno reza una oración de la mañana, de la noche o de mediodía, la oración tiene un ritmo que alinea el cerebro y el corazón. Además de la gracia, que es un factor exponencial que te hace llegar a lugares increíbles, utilizando estas técnicas podemos llegar a cambiar. Algo que siempre hemos dicho aquí en la radio es que esas técnicas te ayudan a cambiar. La transformación solo lo da la gracia, pero necesita de un ejercicio de transformación. Entonces, si el ejercicio que hemos dicho acerca de la respiración lo repetimos cuando algo de alguien en casa me está costando trabajo y regulamos la respiración con esos 3 minutos de respiración. Ahora piensa en aquello que te molesta de esta persona. Y el siguiente paso es cómo deberías de verlo, en qué lo quieres cambiar. Esta persona no es que no se esté quieta, es que es creativa. Entonces, cuando el corazón y el cerebro empiezan a comunicarse, entonces deja de ser una persona que no está quieta, empieza a convertirse, empiezas a verla como una persona que es creativa. Y la creatividad de esa persona en tu casa, puede ser tu esposa, tu esposo o tu hijo, vas a entender que los ha sacado adelante muchas, pero muchas veces. Entonces, no se trata solamente de hacer inventario, sino también de, con las técnicas que les hemos estado dando, concebir, cambiar la visión que tenemos acerca de ese inventario, acerca de las personas. Un ejemplo, por favor. Imagínate, por ejemplo, que llegas a casa y de pronto lo primero que pasa cuando cruzas la puerta es tu esposa tiene una lista de calamidades que hicieron tus hijos. Entonces tú vienes así con la idea de que los quieres ver, los quieres abrazar, cosas por el estilo. Y no sé si a Adriana a ti te pasaba, pero por lo menos en mi casa, pues llegaba mi papá así en la noche, en la tarde, y lo que se encontraba era una lista de cosas, de delitos, de crímenes que habíamos cometido a los hijos, ¿no? Todos mis hermanos nos llevamos menos de un año, ¿no? Entonces estábamos como que en la misma etapa de dar lata al mismo tiempo, ¿no? Entonces, después de que nos asomábamos del cuarto y veíamos la sala, que parecía así como una obra arquitectónica de Barragán, minimalista, había una silla en medio de la sala, sola, así sola, nos asomábamos y decíamos, ching, ya apareció la silla, ya valió. Entonces, pasábamos uno por uno a tomar la posición adecuada para el castigo que nos habíamos ganado, ¿no? Después de que nos daban el castigo, lo primero que decía mi mamá, volteaba a ver a mi papá y le decía, eres un salvaje. Entonces mi papá decía, pues, ¿qué quieres? Me acabo de dar una lista de crímenes y de multas y de cosas que hicieron los niños, ¿no? Entonces, si llegas a casa y está a punto y tu esposa te va a dar esa lista de cosas que hicieron los escuincles, entonces date una pausa, mete un freno, empieza a respirar
y que el corazón no se te agite. Y empieza a visualizar y a preguntarte qué es lo que ella en el fondo me está tratando de decir. ¿Quiere que me agarre a cinturonazos a la gente? ¿O quiere que le agradezca que ha estado todo el día al pendiente de nuestros hijos? ¿Qué es lo que quiere en el fondo? Y quizás vas a encontrar una respuesta totalmente distinta a lo que has percibido durante toda tu vida. Entonces, es el momento de hacer ese ejercicio para transformar un parte policial en una especie de diario de todo lo que ocurrió. Y quizás lo que tu esposa necesita es un abrazo, es un cariño, y decirle, no sabes cómo lo importante que es lo que tú haces por todos nosotros. Voy a hablar con los niños y les voy a hacer entender lo importante que es que respeten tu trabajo, que estén contigo, ¿no? Y quizás lo que necesites estar, tú también, es comprender que hay que estar un poquito serio con los niños en ese momento. Porque si tú llegas y quieres jugar, porque quieres desestresarte, cuando ellos acaban de hacer sus tonterías, pues estás como que no respaldando a tu esposa, ¿ok? Entonces empiezan a generarse conflictos, tu esposa te dice, no me entiende, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la pregunta que tú me hacías es, ¿cómo lograrlo? Hagan estos ejercicios de respiración. La técnica, la medicina, la ciencia los dice. Ahora súmale la gracia y pídele a Dios que te ilumine, que te diga qué es lo que tienes, cuál es la palabra que necesita tu esposa, qué es lo que tienes que decirle a tus hijos para que la llegada de papá sea algo extraordinario y no sea así como que la purga, ¿no? La película esa de la purga donde eliminas a todos los que no nos gustan. No, que se convierta en un momento extraordinario, ¿no? Y así durante el día, así durante la semana, para poder hacer ese cambio entre lo laboral y entre la casa. Lo mismo, si tuviste un pésimo día, te detienes en la puerta, te tranquilizas un poquito, respiras, visualiza lo que estás a punto de encontrar y transfórmalo en lo que realmente es. Estás a punto de encontrarte contigo mismo cuando eras un pequeño. ¿Qué es lo que quieres que papá haga cuando llega a casa después de que tuviste un día de encerrona, sin demasiadas cosas que hacer y sin demasiados amigos a quien visitar, ¿no? Pídele a Dios la gracia y vas a ver las cosas extraordinarias que se pueden lograr. Bernardo, te manda saludos. Alicia Díaz dice, bien, primo Bernardo Osorio. Carmen Gutiérrez, hola, bendiciones. Laura Ruiz también manda saludos. Mili Borunda también manda saludos. Muchas gracias por seguirnos. De hecho, Carmen Gutiérrez es mejor conocida como mi mamá. Entonces, ella podrá validar las experiencias que le platiqué. Alicia es una de mis primas que me protegía. Bueno, no sé si me protegía o no, pero por lo menos sí me escondía atrás de ella para que no me llegaran los chanclazos, ¿no? Entonces, un saludo con todo cariño. Pues ya escucharon. Administrar tu tiempo y establecer prioridades. A veces es difícil poder administrar nuestro tiempo para darle un espacio a la vida laboral, a la familia, a los amigos y tener tiempo para nosotros. Determinar de alguna forma qué es lo más importante y poderle dedicar el tiempo necesario. Esos son de los puntos, creo yo, fundamentales, Bernardo, y obviamente, por supuesto, y en primer lugar, el tiempo para la oración, para la comunicación con Dios. ¿Cómo podemos administrar esto? ¿Cómo podemos tener algún plan, algún formato, algo práctico que nos puedas tú compartir? Mira, lo primero que diría es, todos tenemos 3 etapas de productividad durante el día. Una que es un pico, muchísima productividad. Otra que se le llama un valle y que es donde más baja productividad tenemos. Y otra donde tenemos mediana productividad, ¿no? Normalmente la mayor parte de las personas, su mayor productividad está en la mañana, después caen en lo que denominamos el mal del puerco por ahí de mediodía y después sube su actividad. Entonces, es quizás la primera distinción para el manejo del tiempo que
que tenemos que lograr, ¿no? Es bien común que cuando llegas de la oficina al trabajo, de la oficina a la casa, llegues en tu valle, es decir, donde no tienes demasiadas ganas de hacer las cosas. Entonces, tomas una siesta, recuperas energía y ya estás con toda la intensidad con la familia, ¿no? Entonces, primero tienes que reconocer en qué momentos se dan esos niveles de productividad, porque si no, puedes llegar a cometer muchísimos errores, ¿no? Tus hijos te pueden percibir como alguien que se desencanta cuando llega a casa, cuando en realidad lo que pasa es que llegas a casa y estás en tu mero valle, ¿no? Entonces, pon los medios concretos y a lo mejor difiere algunas actividades o dile a tus hijos, toma una siesta y ahora estoy contigo, ¿no? Entonces, primero esa parte, ¿no? Ahora, en el tema laboral, siempre hay algo de que Francia, por ejemplo, es ilegal llamarle a un empleado después de la hora de trabajo. Mandar un correo después de la hora de trabajo es en Francia ilegal y quizás en algunas legislaciones más, ¿no? Ahora, yo me pregunto, imagínense que sea algo importante, algo fundamental, que te quiera preguntar el jefe. La familia no se puede convertir en un lugar donde está sonando el teléfono, es tu jefe, y te voltean a ver tus hijos y te dicen, o tu jefe o yo. No. ¿A qué me refiero? Cuando eres claramente amoroso, cuando estás enamorado de tus hijos y de tu esposa, y cuando les has dado muestras de lo que sientes por ellos, a ellos no les va a importar que tomes una llamada del trabajo. A ellos no les va a importar que contestes un mensaje de texto cuando estás con ellos, porque saben perfectamente que si lo estás haciendo es porque es verdad, es justificadamente importante. En una de las películas de Iron Man hay una escena donde, no sé, algo va a destruir el planeta y la novia de Iron Man le dice, a ver, escoge o nuestro aniversario o defender el planeta Tierra, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si Iron Man no sale a defender el planeta Tierra, no tenemos ni aniversario ni nada, no tenemos absolutamente nada. Entonces, creo que sí tiene que haber un horario, sí tiene que haber un acotamiento, sí tiene que ser una excepción que te vincules con cuestiones laborales mientras estás en casa, pero si amas suficientemente, si amas claramente a los tuyos, no te van a tomar en cuenta o no deberían tomarte en cuenta que tomes una llamada del trabajo, que te excedas en la parte del trabajo, ¿no? Tiene que haber la certeza, ellos tienen que tener evidencia de que los amas brutalmente. Por ejemplo, no olvidar un aniversario, no olvidar una fecha importante, ¿no? Puede ser que, imagínate, por ejemplo, lo típico que nos ponen en todas las películas, que son traumas que la gente no puede superar, ¿no? Mi abuelita no fue a verme en mi presentación final de danza, ¿no? Entonces, pues bueno, si el abuelito o la abuelita no puede ir, entonces trata de ir a todos los entrenamientos, porque si es una fecha en la que se te complica, no vas a poder estar, o tu experiencia dice que en cualquier momento te podrían llamar, y esa llamada, urgencia, imagínate que eres un médico de urgencias, no te puedes comprometer a nada con nadie de tu familia. Tu único compromiso es con el atropellado que está ahí en la sala de urgencias. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer ese tipo de personas? Y me atrevo a decir que todos los papás, en precaución de que algo de eso pueda suceder, aparécete a uno de los ensayos. Si ves en una tienda algo que va a necesitar para esa presentación final, pues tómale una foto y mándaselo. Pero si estás totalmente desconectado de lo que tus hijos están haciendo y así vayas a la presentación, pues no trasciende. Pero te puedo garantizar que si estás verdaderamente enamorado de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, en automático te van a salir ese tipo de cosas, ¿no? Si no salen en automático, hazlo. Estate constantemente interesando en las cosas de tus hijos. Y te puedo garantizar que el mero día,
si no puedes ir a ese partido de fútbol americano, no te lo van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando viste los tenis que él quería, que le fascinaban y que sabes que era especial para él, le hablaste y le dijiste, los acabo de encontrar en oferta. ¿Qué onda? ¿Los compramos y tú pones una parte y yo otra? Te va a decir, sí, va, fenomenal, papá. Y si el día del juego no puedes estar, no va a pasar nada, de verdad, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, para mí la clave es estar enamorado de tus hijos. Y la verdadera pregunta que tienes que hacerte es, ¿los amo? ¿Estoy enamorado de mis hijos? ¿Son mi máximo? ¿Me fascina mi vieja? ¿Me fascina mi viejo? Si la respuesta es no, puedes bajar infográficos, puedes poner una lista de tareas que tienes que hacer, pero va a ser como muy autómata, ¿no? Llega, paso 1, dale un beso en la frente. Paso 2, entrégale a la quincena. Paso 3, no. La gente como coach me pregunta un montón de cosas. ¿Cómo puedo ser mejor médico? ¿Cómo puedo hacer esto? Cuando están enamorados de una persona, nunca me preguntan absolutamente nada. No me preguntan cómo le demuestro mi amor, porque pues la cara de idiota que ponemos los hombres cuando estamos enamorados, pues ya es más que suficiente. Cuando estás verdaderamente enamorado, tienes muy pocas dudas de lo que tienes que hacer. Pregúntense, ¿amo a mis hijos? ¿Estoy enamorado de mis hijos? ¿Estoy enamorado de mi esposa, de mi esposo? Si la respuesta es sí, no se preocupe. Las cosas se van a dar naturalmente. Bernardo, empezamos hace un momento con el comentario de lo de los cementerios este fin de semana, el Día de las Madres. Allá en México, y bueno, creo que es este fin de semana, aquí también el Día de las Madres en Estados Unidos, Lau, ¿o no? ¿O es hasta el otro? ¿Es este fin? Ok. Hay una parte difícil, nos quedan 4 minutos, pero quisiera que pudieras dar alguna guía como coach que eres, cómo ayudar a las personas en 3 puntos. El primero, las que tienen las mamás ya partieron. Las otras, las que son las mamás que están posiblemente en cárceles o hospitalizadas. Y el tercero es las mamás que se encuentran en México. En los 3 casos no tenemos el acceso a ellas. ¿Cómo podemos pasar estos días de una forma fuerte? Fuerte me refiero estable, o sea, sin... Sí. Digo, definitivamente que nos impacta y mucho más a los latinos. Si la persona ya no está, o como es muy probable, esté por terminar sus días porque tiene coronavirus y está en el hospital y ya sabes que no vas a poder verlo, pues bueno, no lo mandes a la muerte total, que se le olvide. Saca fotos, recuérdala, pero no desde el punto de vista solamente emocional, sino como muy concreto, ¿no? Ella era eso, ella era así, le gustaba platicar, le gustaba hacer esto, siempre era un factor de unión, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquello que encuentres, replícalo en tu vida. Toma todo lo bueno de esa persona y repítelo. Si era bueno ese rasgo de esa persona, repítelo y le darás vida eterna. Si era malo, redímelo. Si la única experiencia que puedes recordar, no sé, pues imagínate los hijos de Hitler, ¿no? Pues, o sea, está medio difícil encontrarle algo como para recordarlo, ¿no? Pero supongamos que tu experiencia ha sido mala, redímela. A veces pensamos que solamente es un tema de recordar lo bonito, pero también, y creo que en muchos casos es también recordar quizás experiencias que no fueron tan buenas. Bueno, redímelas de cara a Dios, enuméralas, busca entender por qué pasó eso o esa serie de cosas y ponlo en las manos de Dios, ¿no? A muchos también les puede servir escribir una carta, si ya no está la persona, y después, cuando sea momento, pues ir a visitar a un lugar memorable, ¿no? Pero híjole, hay que entender que creemos en un Dios y que hay una vida eterna y que hay un cielo. A veces nos preocupamos mucho por nuestro paso por aquí. No sé, hay que organizar misas, novenarios, rosarios,
por las almas que están en el purgatorio. Vaya, esas son nuestras creencias. La persona donde está mucho más feliz que donde estamos en nosotros, ¿no? Y para los que en México, Estados Unidos se puede, pues busquen la manera de, por medio de una videollamada, ponernos en contacto. Hagan un esfuercito en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que los latinos tenemos todavía un trabajo que hacer muy fuerte, muy profundo, porque no se nos desborde un sentimentalismo que manda por la borda el verdadero recuerdo, la verdadera trascendencia de las personas en nuestra vida. Bernardo, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a continuar, Dios mediante, el próximo viernes con otros temas aquí en su programa Reflexiones. Un feliz día para todos los que nos escuchan. Por favor, nuevamente mantengan en sus oraciones al Padre Carlos Dávalos. Un abrazo, Bernardo. Bye. ¿Te cuidas? Igual. Hasta la próxima. Has escuchado Reflexiones,